Feliz mañana para todos. Hoy 5 de julio, 5 de agosto. Les habla Javier Andrés Azate desde Bursati con toda la información bursátil y financiera para el día de hoy. Empecemos. Hoy se publicará el dato de inflación en Colombia a las 7 de la noche. El dato de IPC para el mes de julio. El mercado sigue esperando algo de presión alcista en el índice de precios al consumidor. Sin embargo, esperaremos pues con paciencia que el dato se publique. En la parte internacional vamos a estar pendientes de varias cosas. Amanecimos sobre todo con el ojo puesto en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. China el día de hoy responde. Pekín permite el descenso del yuan, más huelgas en el sector de la agricultura de Estados Unidos. China inicia la semana con devaluación y permitiendo la devaluación de su moneda, y eso genera una respuesta directa a la guerra comercial. Todos bien sabemos que una de las cosas con las cuales más protesta Donald Trump es por la devaluación del yuan, del renminbi yuan, y eso hace que sea una respuesta directa y que China no está dispuesta a negociar bajo presión. China ha tomado represalias contra la amenaza del presidente de Estados Unidos de imponer unos nuevos aranceles del 10% sobre $300 mil millones en productos chinos a partir del 1 de septiembre, permitiendo que su moneda caiga por debajo del nivel del 7 renminbis por dólar por primera vez en una década, suscitando así los temores sobre una serie de devaluaciones competitivas en todo el mundo. Trump lleva mucho tiempo criticando a Pekín por manipular su moneda para obtener una ventaja comercial, y un mayor debilitamiento del yuan podría empeorar aún más las tensiones con Washington. Por otra parte, entonces, las acciones en el mundo entran en modo aversión al riesgo al aumentar las tensiones. La aversión al riesgo se intensifica este lunes, pues el descenso del yuan y la supuesta orden de Pekín de frenar las importaciones agrícolas de Estados Unidos provoca una nueva masiva en los mercados de valores y las materias primas en Asia y en Europa. Las acciones europeas se desploman casi un 2% en promedio, mientras que en los futuros en Estados Unidos señalan un descenso de más del 1% en la apertura. Las acciones asiáticas registran también mínimos de 6 meses, mientras que el índice del Hang Seng lidera las pérdidas en la región, pues Hong Kong comienza su novena semana de protestas, incluyendo una huelga de toda la ciudad, la primera en más de 50 años. Es importante recordar que así como Estados Unidos expone, por así decirlo, a los demás países en el mundo y los presiona, Estados Unidos también tiene puntos débiles, ¿no? La demanda de refugio seguro aumenta ante las tensiones comerciales. Con la aversión al riesgo en pleno apogeo, los inversores recuperan y entienden que recurrir a los activos considerados refugio puede ser una alternativa. Y esto puede ser una alternativa en su vida a las acciones de más riesgo, que son más riesgosas. El oro, por su parte, al contado se dispara más del 1% hasta alcanzar su cota más alta desde el mayo de 2013. La demanda de renta fija se refleja en el hecho de que los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidenses a 10 años han registrado mínimos de 3 años en el 1.74, más de 30 puntos básicos por debajo de donde estuvieron antes de los tweets de Trump del viernes. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se adentran aún más en terreno negativo, registrando nuevos mínimos históricos en el menos 0.54. Es una locura esto. Los mercados de divisas, las divisas consideradas refugios, seguro como el yen japonés o el franco suizo, reciben un impulso frente al dólar. Por otra parte, vamos a estar pendientes en Estados Unidos a la actividad del sector de servicios en Estados Unidos, un día en el cual tenemos escasos datos macroeconómicos en Estados Unidos. La atención de mercado se va a centrar en el índice de gestor de compras de instituciones de gestión de suministros del sector de servicios en Estados Unidos, que se publicará el día de hoy. Se espera que el PMI no manufacturero de julio se verá ligeramente fortalecido después de que la lectura del sector manufacturero registrara mínimos de casi 3 años la semana pasada. Los precios del petróleo, por su parte, descienden ante las preocupaciones comerciales. Las preocupaciones en torno a que la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China agrava la ralentización económica mundial, lastrarán entonces la demanda del petróleo. Pues esto no es un juego, es de verdad, esto va a ocurrir.
han hecho descender los precios del crudo en torno a un 1%. Esto ocurre a pesar de que Irán ha incautado otro buque petrolero en el Golfo Pérsico, acusando a la embarcación de contrabando de combustible en algunos países árabes. Perdón. Esta es la tercera incautación de un petrolero en el estrecho de Hormuz, lo que alimenta las preocupaciones en torno a que el conflicto podría lastrar el suministro de uno de los principales puntos de envío de petróleo. En ese orden de ideas tenemos entonces que mirar cómo van los mercados, ¿cierto? ¿Cómo van los mercados? Los futuros en estos momentos, el Dow Jones se desploma, se ubica en 26.105 unidades, una variación negativa del 1.29. El Standard & Poor's se ubica en 2.892, una caída del 1.38. Y el Nasdaq se ubica en 7.563, una caída del 1.80, caída bastante importante. Las materias primas, tenemos al oro. Se ubica en $1.471 con 35 centavos la onza Troy, una variación positiva del 0.95. Mientras tanto, el petróleo de referencia WTI se ubica en $55 con 8 centavos, una caída del 1.04. Petróleo de referencia Brent se ubica en $61 con 13 centavos, una caída del 1.23. Vamos a mirar dentro de las divisas, a mirar cómo va el yuan. Si es que lo encuentro. ¿Cómo amanecen las monedas? Pues bueno, empecemos. El dólar, el índice del dólar se ubica en estos momentos en 97. A ver. Tenemos un número aquí. Bueno, el dólar se ubica en el XY se ubica en 97.69, perdiendo terreno de manera importante frente a la canasta de monedas más importantes en el mundo. Sin embargo, el yuan está en 7.08. Esto es muy importante para el peso colombiano, porque esto le podría dar un impacto al peso colombiano, de un golpe devaluacionista al peso colombiano. Miremos cómo va el euro. Miremos cómo va el euro. El euro dólar en este momento se ubica en 1.1176. Recupera terreno de manera importante frente al dólar. Y la libra esterlina también recupera terreno, pero no tan importante, 1.2167. En ese orden de ideas, ¿qué esperan la jornada del día de hoy? Pero espérame un segundo, que se me olvidó hablarles del peso mexicano, que no lo encuentro. El peso mexicano en este momento se ubica en... Este es el que me hace falta. Ya les digo. El peso mexicano en este momento se ubica en 19 pesos con 52 centavos. Se devalúa frente al dólar. Y esto es lo que nos mostraría lo que les estaba contando yo hace un ratico, que esto implicaría que el peso colombiano en el arranque tengamos devaluaciones más importantes, sobre todo porque el yuan supera el renminbi yuan supera la barrera de los 7. Es un nivel bastante importante, porque, como les digo, la versión al riesgo se empieza a volver como la semana pasada. Los inversionistas internacionales no quieren estar expuestos a activos riesgosos y empiezan a demandar dólares en estos países, como el caso colombiano, como el caso mexicano, y entonces el tipo de cambio se evalúa. En ese orden de ideas, si hoy abrimos por encima del 3.300, 3.350, tendríamos que muy seguramente el tipo de cambio en Colombia podría ir a buscar la zona del 3.800. Recuerden que tenemos un nivel importante ahí en la zona del 3.347. Vulnerado esta zona, pues teníamos el siguiente nivel, el 3.380. En ese orden de ideas, entre 3.347, 3.350 y 3.380 no hay un nivel intermedio. O sea, en ambos lados, para arriba o para abajo, ha sido técnicamente una zona donde no hay niveles intermedios. Ahora, por encima del 3.380 tenemos el 3.397, y más arriba
fluidez alta la figura, obviamente 3397 la figura, y la fluidez hasta 3450. Es decir que no habría nada extraño de ver en cualquier momento el peso colombiano nuevamente en 3450. Por ahora estos serían los niveles para la jornada de intradía el día de hoy. En ustedes entonces posiblemente podríamos ver retroceso, posiblemente, sin embargo no es una garantía, porque ya hemos visto que el tipo de cambio pierde terreno, se mueve con una devaluación importante, los test empiezan a pegarse a ello y empiezan a retroceder en tasa, y sin embargo al rato vemos otra vez demanda por los títulos y las tasas vuelven y caen. Así que no, hay que esperar. Yo la verdad no le tengo nada de confianza a los test en estas zonas, pero vuelvo e insisto, no es lo que yo diga sino lo que el mercado diga. Así pues, si el mercado sigue comprando esta zona, pues hay que comprar, eso es lo que dice el mercado. Y por ahora las acciones, creo que hoy va a ser un día bastante feo para acciones, sobre todo para las acciones en posición de internacionales. Ya hemos visto la semana pasada cómo el Dow Jones se ponía positivo y aquí seguíamos marcando terreno, cifras rojas. Así pues, entonces en esos días hoy posiblemente podremos ver nuevamente un mercado accionario colombiano en general en terreno negativo, sobre todo impulsado por acciones en nuestras ADRs, tanto el Ecopetrol como Bancolombia, que lo único que detendría la caída de manera importante sería la devaluación, que es lo que normalmente ocurre. Sin embargo, en la medida que el tipo de cambio se estabilice, pues vamos a ver el reflejo del comportamiento de las ADRs en Estados Unidos. Así pues, entonces en ese orden de ideas, creería que hoy acciones sería una jornada para evaluar a través del mercado de derivados que se puede hacer en corto, sobre todo acciones que tengan muy buena liquidez, para poder permitir que los spreads entre puntas de los derivados sean mucho más cerrados. Pero tal vez estos retrocesos a futuro pueden ser oportunidades también, es cierto, pueden ser oportunidades de compra, vamos a ver. El tema allí es que hay que estar muy atentos de lo que ocurre con el mercado para poder identificar si hay oportunidad o no. Sin embargo, les he compartido a ustedes, les compartí el día viernes una gráfica en nuestra bitácora de hipótesis en nuestra página web, en donde le mostramos el comportamiento de la acción de Cementos Argos, nuestro biotécnico, y allí pues está los datos que hemos venido compartiendo por aquí. Sin embargo, si usted quiere ver gráficamente lo que está ocurriendo, lo invito a que vaya a nuestra página web www.edubursatil.com, edu de educación, bursátil de bursátil, lo une, edubursatil.com, y allí busca la zona de bitácora. Ahí en la bitácora está nuestra hipótesis de trading en Cementos Argos. Así pues, entonces creería que este es el informe para el día de hoy, chicos. Les deseo a todos una excelente semana, la mejor semana para todos. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, hasta pronto.